Buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que muy bien, pasemos un buen fin de semana y empezamos el día de hoy con nuestro programa Gerontológicos Sabatino. Un tema muy importante es el de la soledad. Pero hoy día vamos a aclarar varios puntos con respecto a este concepto, ya que si bien es cierto, el gran problema que hoy se habla es de la soledad no deseada, pero debemos comprender desde su origen qué realmente significa la soledad, qué implicaciones tiene y cómo algunas personas pueden asumir una soledad sin mayor daño y mientras que otros más bien son dependientes y no pueden estar solos. Entonces vamos a ver todas las diferentes situaciones en una, vamos a abrir acá. Hay algo que se llama también soledad regenerativa, que se refiere a que cuando las personas han tenido una, digamos, una mala compañía, por decirlo así, que de alguna manera no ha sido nada favorable para su desarrollo personal, esa soledad también puede ser una oportunidad, ¿no? Para que su vida comience realmente a tener más satisfacciones. Pero mucho tiene que ver también la autoestima ahí. Ahí es donde vamos a analizar. Claro. Entonces primero vamos a ir revisando conceptos que ya se suelen publicar, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué cosa es soledad? Dicen carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Ese es el concepto más básico, ¿no? Más básico. La carencia voluntaria o involuntaria de compañía, obviamente. Como soledad podríamos referirnos también a la circunstancia de estar solos, simplemente de carecer de compañía. Asimismo, la soledad puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. Acá se ha agregado un elemento más, ¿no? Que es la nostalgia, ¿no? Un sentimiento melancólico o nostálgico se ha agregado aquí en este segundo concepto que nos está presentando. De alguna manera ya hay una cierta connotación un poco triste siempre cuando se habla de la palabra soledad. Carencia de compañía, también dice en otro concepto, tristeza o melancolía que se siente por la ausencia de una persona o cosa. Claro, como ven ustedes, primero hablamos de la cuestión más objetiva, ¿no? Que significa la soledad simplemente como la condición de estar solo. Y esa condición de estar solo puede significar simplemente que residas en una casa o vivas solo, ¿no? Pero también hay otro tipo de soledad que le llaman la soledad, que podemos decir más subjetiva, emocional. Ahora, cómo se conceptualiza? La soledad emocional es la ausencia de relaciones significativas, dice, para la persona, ¿ya? La ausencia de apego que proporcione una base segura. Eso es lo que dice un investigador o Pauli, ¿no? Hay hace mucho tiempo, ya en el 82. Este tipo de soledad se asocia con sensaciones de vacío y refleja el anhelo de encontrar a la otra persona, como diciendo, pues, la otra persona, como algunas personas dicen de forma graciosa, la media naranja, ¿no? Con la que compartir la vida. Entonces, como dice aquí, acá de alguna forma también hay personas que hablan de desolación, ¿no? Porque acá cuando dice sensaciones de vacío, está asociado, también hay un término que es bien conocido, ¿no? Que le llaman desolación, cuando la persona se siente solo, ¿no? Pero eso como una cuestión subjetiva ya, es decir, la persona se siente solo, probablemente en que incluso puede vivir con otras personas, pero igual se siente solo. ¿Por qué? Porque se siente aislado, no se comunican con él. Entonces, la soledad es un estado de aislamiento en este sentido, en el sentido que acabo de decir, está definido como un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía, imagínense. O sea, que ni siquiera tiene un perrito, por decirlo así. Entonces, tenemos que entender, hay aspectos, el aspecto objetivo significa que la soledad objetiva significa simplemente que yo vivo solo, yo resido solo y por lo tanto, todas digamos, mis decisiones son absolutamente mías, ¿no?
Entonces, yo hago las cosas solo, no tengo por qué consultar con nadie, pero la otra, la cuestión emocional, esa es una cuestión diferente. Ahora, vivir solo no es vivir aislado, esto también hay que aclararlo. Estar solo genera incluso oportunidades de vivir y ciertas ventajas. Ustedes han escuchado la frase popular que dice mejor solo que mal acompañado. Pues es así. Hay compañías tóxicas que producen más bien daño y más bien cuando nos liberamos de ello, o sea, cuando nos reencontramos con nosotros mismos, ¿no? Lo que se llama una soledad, eso es lo que yo llamo eh, una soledad regenerativa, es decir, como nos reinventamos, nos encontramos con nosotros mismos, ¿no? En esa, alejarnos de una compañía danina que no nos hace nada bien. Una soledad con autoestima, esto es muy importante aquí, ¿no? Con autoestima. La autoestima es un factor fundamental para el ser humano porque cuando una persona tiene autoestima, puedes estar solo, acompañado o como de lugar y siempre te puedes sentir bien, porque te quieres a ti mismo también, porque te cuidas, cuidas tu salud física, su salud mental, amas la vida, tienes una buena actitud hacia la vida, ¿no? Entonces esa persona no va a sufrir, a menos que tuviera pues una enfermedad que requiera cuidados constantes, que requiera apoyos, pero si no fuera así, esa persona incluso puede ser muy feliz estando sola. Esta es incluso es una soledad, como yo digo, regenerativa, que nos devuelve a nosotros mismos. Entonces, eso significa claramente que vivir solo no es vivir aislado. A eso es muy importante. Vivir solo no es vivir aislado. Por ejemplo, si una persona reside en una vivienda donde fuera solo, si esta persona está sano física y mentalmente, esta persona puede estar muy independiente, puede ir a reunirse con amigos, puede hacer sus compras, puede socializar, puede hacer todo lo que una persona podría hacer, ¿no? Dentro de sus capacidades, ¿no? Al máximo de sus capacidades. Puedes optar tú por ver lo que tú quieres, lo que quieres ver y vas a ir donde tú quieres ir. Eso también tiene sus ventajas. Entonces, tengamos mucho cuidado en no demonizar la soledad, pero sí tenemos que aclarar que hay un tipo de soledad que sí es de riesgo y esa es la que vamos también a abordar también. Una soledad subjetiva, ¿no? Es sentirse solo, aunque vivas con varias personas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estás aislado. Tienes esa sensación de vacío, como que nadie se comunica contigo y te tienen aislado, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones en las que una soledad resulta deprimente entonces para el individuo, ¿no? La dependencia y el arraigo, ¿no? O sea, hay dos cosas ahí. La dependencia, sobre todo cuando tú estás con problemas de salud que requieren ayuda, requieren atención, y que por lo tanto no es posible que la persona pueda vivir sola, entonces ahí sí resulta un problema en lo que a hoy tanto preocupa, ¿no? La famosa soledad no deseada. Y además, otro problema también hay es que cuando la persona ya está arraigada o la idea de que siempre ha vivido, toda su vida ha vivido acompañada, y de repente pierde a esta persona que la acompaña, sí es una cuestión complicada, aun cuando la persona no tenga una enfermedad, digamos, algo físico, pero sí puede resultar deprimente, ¿no? Para esa persona, y eso también es un tema que tenemos que abordar. Yo creo que ahí es donde se necesita, por ejemplo, la compañía, ¿no? La compañía de una amistad, de una persona positiva que apoya a esta persona en el sentido emocional y le ayude
a reencontrarse con sí mismo, a recuperarse. La mejor compañía, sin embargo, como siempre vamos a decir esto, cuando hay autoestima, la mejor compañía es la nuestra, es la mejor compañía somos nosotros mismos, ¿no? Cuando somos independientes, tenemos proyectos de vida, tenemos cosas que entusiasman, ¿no? Entonces, incluso sabemos muy bien que la pérdida de un ser querido ocasiona tristeza profunda, pero se va disipando con el tiempo. Ojo. Entonces, esa tristeza que puede ser profunda y que se va disipando con el tiempo, no es, como podemos decir, algo dañino, algo peligroso, no, es normal. Toda persona hasta puede llorar y todo, ¿por qué? Porque estás perdiendo a una persona no es algo fácil, pero tampoco llegas a la depresión. Puedes tener una profunda tristeza, sí, pero no la depresión. La depresión es otra cosa, ojo. La depresión ya está calificada como una cuestión ya, eh, como una patología, ojo. No hay que confundir lo que es una tristeza grande por una pérdida, por lo que es una depresión. Sin embargo, algunas personas aparentemente han tenido depresión cuando han perdido a una persona muy importante. Entonces, de todos modos, hay que decir, no demonicemos la soledad. Ojo, la tiene, vamos a hablar de varias cosas nuevas. Cuando la soledad es problemática, cuando la persona requiere compañía por problemas de salud o algún otro tipo de dependencia. De otro modo, muchas personas que viven solas tienen una extensa red social, cuidan su salud con buenos hábitos. De hecho, sí existe una soledad feliz, constructiva y reconstructiva, haciendo lo que les guste hacer a uno. Y vamos a citar por acá a un filósofo un poco bastante polémico, pero interesante también cuando yo a veces lo leo también y me llama mucho la atención. Nietzsche, de Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, dice, odio a quien roba mi soledad sin a cambio ofrecerme una verdadera compañía. Eso es lo que dice Friedrich Nietzsche. Se dan cuenta lo que quiere decir, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer acompañados. Hay muchas cosas que, por ejemplo, si tú quieres leer, tiene que estar solo. Si tú vas a escribir, quieres escribir un artículo o una carta o lo que fuere, tienes que estar solo, tienes que estar concentrado, ¿no? Si estás desarrollando proyectos, estás teorizando, estás haciendo muchas cosas, necesitas en ese momento estar solo, tranquilo, sin que nadie te interrumpa. Y este proceso, y por eso es importante el entusiasmo por la vida. O sea, tener proyectos de vida, tener actitudes positivas, creer que la vida todavía nos tiene muchas posibilidades de desarrollo al futuro. Y más bien esa probable tristeza por la pérdida, con el tiempo se convierte en una nostalgia que nos ayuda más bien a crear, nos ayuda a inspirarnos. Comenzamos ya no recordándolo con depresión, no, lo recordamos con una sonrisa, ¿no? Ay, sí me acuerdo de mi papá, qué gracioso, cómo era él. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Ya cuando la persona ya se ha recuperado de todo del momento terrible y ya asimiló todo eso, ¿no? Entonces nuestra sabiduría, primero empezamos por ahí. Nostalgia, mira, nostalgia es algo normal, eso es un sentimiento normal completamente. De vez en cuando vamos a recordar, ¿no? A la persona que se fue, pero ya no lo de repente ya no vamos a estar llorando, de repente hasta vamos a sonreír, porque vamos a recordar las cosas divertidas que también se pasaron con ellos, ¿no? Las cosas agradables. Nuestra sabiduría y nuestra experiencia de vivir, hay que tomar en cuenta, ojo, cuando somos personas mayores, nuestro cerebro tiene un desarrollo muy especial por su experiencia de vivir, por la manera como ya enfrentamos las cosas de la vida. Nuestra madurez nos lleva a no complicarnos la vida. Miren bien esto, ¿eh? A no complicarnos la vida.
y no adquirir compromisos riesgosos que puedan complicarla. O sea, nos volvemos más prudentes, ¿no? Y los objetivos nuestros, cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestros valores, ¿no? Los seres queridos dejaron sus enseñanzas y de lo que fue de sus vidas, algo siempre queda en ti. Por tanto, no hay depresión, solamente hay una nostalgia temporal y sonrisas cuando nos recordamos algunos momentos alegres y divertidos con esa persona. Entonces, la idea es que más allá de las pérdidas, hay que seguir viviendo, hay que apostar por la vida, hay que ser resilientes. Valoremos el seguir aprendiendo, a seguir interiormente creciendo, a ser curioso, ¿no? Querramos saber más, mira qué interesante esto de aquí, yo también quiero entrar en esto. Leamos, a leer, a escribir, veamos películas buenas, películas que nos motiven, series de televisión que me gusten, mis documentales que me interesan. Hagamos nuestras compras con una sonrisa cada día, seamos amables y también vamos a recibir amabilidad de parte de los otros. Si somos amables, también serán amables con nosotros. Eso es algo que irradia. Cuando uno tiene carisma, la persona también va a tener siempre una buena respuesta. Entonces, no hay que, digamos, vincular necesariamente soledad con depresión. La soledad no debe asociarse a depresión. Querrámonos mucho, valoremos la vida. La soledad, en la mayoría de los casos, no está programada o deseada, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se han divorciado, entonces simplemente te la encuentras. O sea, tú no habías planificado o pensado que ibas a estar solo, pero la situación se dio, ¿no? Se dio. Y en un momento dado hay cosas que ya se vienen anunciando, ¿no? Que ya sabes que van a ocurrir. Y eso de alguna manera hace que la pérdida no sea tan dolorosa o tan terrible, ¿no? Porque cuando las cosas ocurren de pronto, es cuando es más impactante. Es así. Es como, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar que estaba perfectamente bien y de repente te dicen que se murió. Terrible, ¿no es cierto? Pero es muy distinto a cuando tú ya vas asumiendo eso. ¿Te das cuenta? Entonces es distinto. Simplemente te lo encuentras y entonces se genera. Ahora, en la mayoría de los casos, como digo, no está programada o deseada, pero también la soledad nos genera oportunidades, ¿no? Entonces, ¿de qué? De volver a volver sobre ti mismo y comienzas a encontrarte contigo mismo y vas descubriendo en ti mismo otras cosas que ni siquiera tú sabías de ti. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que cuando vives en una familia con mucha comunicación y mucho esto, a veces uno se olvida de sí mismo, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que se descubren justamente en la soledad, ¿no? Ese es el momento cuando estás solo, reflexionas y te das cuenta de ti mismo, y de repente he descubierto que yo tenía esta facultad y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque nunca te fijaste en eso, porque todo el tiempo estabas en una cosa, en otra, con las otras personas, y no te habías fijado tanto en ti, ¿no? Y descubres cosas nuevas. Entonces, por eso es importante que no todo lo que se vincule con palabra soledad significa necesariamente algo penoso, terrible. Cosas que antes te quitaban el sueño, ahora lo ves con más calma, ya no imprescindible, porque ya eres una persona madura y sabes que uno no va a querer todo lo que podría darse en la vida, ¿no? Pero sí tratar de lograr lo mejor posible, ¿no? Y valorar la vida, ¿no? Entonces, pues esa es la parte importante que decir. Respecto por eso dice, vivir solo, pero no aislado. Entonces, vivir solo puede ser constructivo, pero no el aislamiento, ojo. Esto hay que aclarar bien, porque las personas que están preocupadas por el tema de la soledad no deseada,
se refieren básicamente al aislamiento. Es decir, si una persona no tiene comunicación, ¿no es cierto? No ha generado una red social en torno a sí mismo, entonces esta persona sí puede tener problemas, suponiendo que también esta persona no pueda ser lo suficientemente independiente. Sí. Entonces, a ver, de repente, a ver, pero no hay nadie que estamos. Bueno, ahorita, entonces, las personas mayores pueden vivir solas, pero no aisladas. Eso es lo importante acá. Acá eso hay que aclarar. Vivir solo no es ninguna tragedia. El problema es que estés en un proceso de aislamiento, que no tengas comunicación con la gente. Y eso va a traer deterioro cognitivo, va a traer problemas de depresión. Y esa es la preocupación realmente la que se da hoy día en el tema de que muchas personas mayores se van a quedar solas. Entonces, la idea es también hacer ver lo que estoy explicando, que mientras nosotros estemos en un estado saludable y sepamos tener una red social en torno a nosotros, ¿no es cierto? Gente que nos conoce, gente que son amigos, entonces nos sentiremos mejor, no vamos a estar aislados. ¿Ves? Ese es el gran punto. Conseguir amistades, personas con las que tú puedas visitar o que te visiten a ti en todo caso si no puedes salir mucho. Entonces, eso es el asunto. Y esa es una de las cuestiones que también tiene que ver con una política pública. Yo creo que el tema de la soledad ya se está manejando dentro ya de políticas públicas en varios países. Vaya, miran, habían varios acá, vaya, no los había visto. Bueno, en vista de que hay varias personas, ¿qué tal? Bueno, 39 pedidos. Ay, 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 ay. ¿Quién? A ver, esos micrófonos sí los vamos a cerrar. Ya. Muy bien. Ya que están acudiendo más personas, yo creo que vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo para que también lo puedan ustedes escuchar, ¿ya? Un ratito que vamos a hacer eso. Muy bien. Eh, ya que han entrado varias personas que no han podido estar, vamos a hacer un breve resumen de todo lo expuesto con ustedes, ¿ya? Bueno, estábamos hablando justamente de que el concepto revisando los conceptos de soledad, habíamos hablado de carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Estamos revisando primero lo más básico, ¿ya? Después, otro concepto que dice como soledad, podemos referirnos a la circunstancia de estar solos, ¿no? De carecer de compañía, y asimismo la soledad puede referirse al sentimiento de pena, melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo que desearíamos que estuviese con nosotros. Es como extrañar o una cosa. Carencia de compañía, tristeza, melancolía que se siente por la ausencia de alguna persona o cosa. Bien, después de ver estos conceptos, vemos que sí hay una cierta, como podemos decir, la connotación ciertamente negativa en el término, pero como ustedes ven, eh, en realidad no es necesariamente tiene que ver, la soledad en sí no debería significar algo totalmente negativo todo el tiempo. Entonces vamos a esto. La soledad emocional, este es otro concepto que hay, dice, es la ausencia de relaciones significativas para la ausencia de apego que proporcione una base segura. Este tipo de soledad se asocia con sensación de vacío y refleja el anhelo de encontrar a la otra persona con la que compartir la vida. Estas son situaciones humanas, ¿no? Que
se dan constantemente. Y después dice, la soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía, por ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos a pensar en esto. Vivir solo no es vivir aislado. Esta es una aclaración muy importante, ¿ya? El hecho de que tú vivas solo puede no significar ningún problema, en el sentido de que si tú eres una persona saludable, tanto física y mentalmente, tú estás en condiciones de poder vivir solo, sin problema alguno. Pero vamos a ir viendo poquito a poco cómo las cosas cómo se van dando. Entonces, estar solo genera incluso oportunidad de vivir y ciertas ventajas, ¿no? Como la frase, acá hay esa frase popular que existe, ¿no? Mejor solo que mal acompañada, y esa es una frase muy popular que refleja algunas cosas positivas también. Ahora, liberarse de compañías tóxicas que nos dañan, y cuando nos liberamos de compañías tóxicas, es como si nos regeneramos, nos reinventamos, comenzamos a estar más con nosotros mismos. Soledad con autoestima y salud física y mental. Este tipo de soledad, o sea, de vivir solo, cuando uno tiene autoestima, cuando uno tiene una salud física y mental, no debería representar ningún problema. Una soledad que nos devuelve a nosotros mismos, porque vivir solo no significa vivir aislado. Ojo, tú vives dentro de una comunidad, tienes vecinos, tienes amigos, tienes lugares a donde ir, te puedes comunicar, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver cuál es el motivo por el cual sí hay una razón para preocuparnos, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando dice no demonizar la soledad, ciertamente, una soledad subjetiva es sentirse solo, es decir, es el sentimiento de soledad, ¿no? Un sentimiento de vacío relacionado con aislamiento. Por ejemplo, hay personas que se sienten solos a pesar de que hay varias personas en casa. ¿Por qué? Porque ya tienen a esa persona aislada, no se comunican con él, y esa persona siente ese agobio, ese vacío. Hay situaciones en las que una soledad resulta por eso deprimente para el individuo, ¿no? Y por lo tanto existe la dependencia también, ¿no? La necesidad de tener a otra persona de la que ha dependido y el arraigo, ¿no? Que he tenido. Pero la mejor compañía, vamos a decirlo bien claro, es la nuestra. Cuando tenemos autoestima, si realmente nos queremos y sabemos ser independientes, tener proyectos de vida, ¿no? Entusiasmo por la vida. Una pérdida de un ser querido nos ocasiona tristeza profunda, claro que sí, pero se va disipando con el tiempo y eso no va a originar una depresión, ¿no es cierto? Porque, y más bien más adelante ya será como una nostalgia, ¿no? Una nostalgia que incluso que no tiene nada de patológico y que más bien es algo positivo también, pues el reconocimiento también. Entonces, no hay que demonizar la soledad en sí, sino hay que ver qué tipo de soledad es la que realmente debería preocuparnos, ¿no es cierto? Entonces, cuando la soledad se vuelve un problema que tenemos que enfocar, cuando la persona requiere compañía por problemas de salud, tiene cierto nivel de dependencia, persona con, de otro modo, y personas de esa salud física o mental, estamos hablando. De otro modo, muchas personas que viven solas tienen una extensa red social. Si una persona vive sola, tiene una extensa red social, prácticamente no tiene ningún problema, ¿no? Cuidan su salud con buenos hábitos, de repente tienen internet, pueden acceder al club del adulto mayor, esas personas no tienen mayores dificultades. De hecho, sí existe una soledad feliz y constructiva y reconstructiva, haciendo lo que le guste hacer a una persona. Ahora, bueno, acá estábamos citando a un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que decía, odio a quien roba mi soledad sin a cambio ofrecerme una verdadera compañía. Eso es lo que decía Nietzsche. Bien importante la reflexión, ¿no? Es decir, eh, está bien, lógicamente, que vivamos acompañados, maravilloso, claro que sí, pero en buena compañía, ¿no? Porque incluso una mala compañía nunca va a ser, siempre va a ser dañina, más dañina que cualquier tipo de soledad.
¿no? De aislamiento, de algo. Entonces, hablemos entonces de nostalgia, no depresión por los que se fueron. Nuestra sabiduría y nuestra experiencia de vivir, nuestra madurez, nos lleva a no complicarnos la vida. Es la verdad, cuando nosotros ya somos mayores y hemos reflexionado mucho sobre todo, ya no queremos compromisos riesgosos, por ejemplo, ¿no? Que pueden complicar nuestra vida. Nos volvemos más prudentes y los objetivos son los nuestros, es decir, cuidamos nuestra salud y cuidamos nuestros valores y actuamos de acuerdo a ello, ¿no es cierto? Entonces los seres queridos dejaron sus enseñanzas y de lo que fue de sus vidas, algo siempre queda en ti. Por tanto, no hay depresión, sino una nostalgia, ¿no? Que se siente como un sentido normal, totalmente sano, ¿no? Y obviamente sonrisas también. ¿Recuerdas con sonrisas cuando, ah, caramba, mi papá me decía esto, que esto? Entonces, uno va recordando las cosas y también le puede ocasionar sonrisas y alegría. Y además, vamos al punto también, dice, por eso decía esto, sigamos viviendo. Valoremos el seguir aprendiendo, a seguir interiormente creciendo. Seamos curiosos, querramos saber más, a leer, escribir, veamos películas, películas buenas, series de televisión, documentales que nos gustan, hagamos nuestras compras sonriendo cada día, seamos amables, porque cuando somos amables, también la gente igual nos responde. Parece mentira, el que sonríe y también recibe una sonrisa. Eso es verdad. Entonces, por lo tanto, eh, esta actitud ante la vida va a ser justamente lo que va a combatir ese sentimiento de soledad. No te vas a sentir solo cuando tú recibes la sonrisa de otro, conversas con otro, haces tus propias cosas y haces lo que tú quieres hacer. Estás decidiendo tú misma lo que quieres hacer. Entonces, esto también es bueno. Por eso es que hay que distinguir necesariamente lo que es vivir solo en buenas condiciones de lo que es en malas condiciones y que es justamente lo que genera la llamada soledad no deseada, que es lo que tanto preocupa, ¿no es cierto?, a los profesionales, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese distingo, ¿no? Entonces, esta soledad que no está asociada a depresión. La soledad no debe asociarse a depresión. Querrámonos mucho, valoremos la vida. La soledad en la mayoría de los casos no está programada o deseada, es cierto. ¿Por qué? Cuando hablamos de soledad no deseada, me parece un poco como que no explica todo ese término, porque obviamente la gran mayoría de personas que viven solas no se programaron para vivir solas. Probablemente se divorciaron o tuvieron un fallecimiento, no sé, pero lo importante es que esta persona eh, se comienza, simplemente te encuentras contigo mismo y entonces generan también oportunidades. La persona debe ser lo más emocionalmente independiente posible, ¿no? Que se pueda. Si tú eres emocionalmente dependiente, ahí está el problema. Cosas que antes te quitaban el sueño, lo ves ahora con más calma, ¿ves? Ya no son imprescindibles para ti, porque tu propia madurez, ¿no? Lo ha asumido de esa manera. Entonces, la soledad no debe estar asociada a depresión, no. Al contrario, ámate, quiérete, haz lo que tú quieres hacer, disfruta de lo que tú quieres hacer, haz las cosas que quieres hacer. Siempre tengo un propósito en la vida, eso es importante. Y por lo tanto, el reto de vivir solo es algo que tiene respuestas positivas también. Entonces, vivir solo, pero no aislado, esa es la cuestión. Vivir solo puede ser constructivo, pero no el aislamiento. Solo, pero sociable. Tal vez reparando daños también, regenerándonos, ¿no es cierto? En el caso, ese es el caso, por ejemplo, de personas que tenían compañías tóxicas, ¿no? Y que cuando comienzan a vivir solos, se reencuentran consigo mismos, como que se sanan, se regeneran. Por eso yo hablaba de una soledad regenerativa, que es justamente eso. Cuando tú tienes una mala relación, ¿no es cierto? Y ahora vives solo, comienzas a sentir
que otras cosas, a descubrirte de ti mismo. O sea, como que esa soledad te da el tiempo justamente para que tú reflexiones sobre ti mismo y vas encontrando las cosas positivas de estar solo, ¿no? O sea, mira, ahora ya puedo hacer esto sin pedir permiso a nadie, ni ir esto a casa, yo quiero hacer esto. Entonces, es un cambio también, o sea, es una visión positiva. Las personas mayores pueden vivir solas, por eso está bien claro, pero no aisladas, ahí está claro, ¿no? Manteniéndose comunicadas lo más saludables posibles, claro que sí. La tecnología nos ayuda mucho, definitivamente. El tener el celular, magnífico, magnífico, porque inmediatamente cualquier problema que tengo, ahí yo tengo a una persona que de repente puede ayudarme, que son amigos o a quien, aunque sea importante, siempre estar comunicado. Entonces, la tecnología en ese sentido es una aliada ante todas y también nuestras actitudes ante la vida, pues. Si nosotros comenzamos a darnos cuenta entonces cuál es entonces la soledad, digamos, que tanto preocupa y la que tanto hablamos, hemos visto que se escribe mucho el día de hoy. Se habla de la soledad no deseada. ¿Por qué la persona? La cuestión es que en realidad toda vivencia de soledad, la gran mayoría no son deseadas, ¿ah? Por si acaso. O sea, nadie se ha propuesto la idea de vivir solo, sino que las situaciones que se dieron generaron eso. Entonces, pero cuando hablamos de la soledad deseada, no deseada en el sentido de lo que hoy día se está alarmando, se refieren concretamente a personas mayores que tienen problemas de dependencia, problemas de aislamiento, o sea, no tienen comunicación, ¿no? Entonces, estas personas están presa fácil de la depresión y lógicamente su sistema inmunológico va a tener también pérdidas terribles. El envejecimiento va a ser más acelerado. ¿Por qué? Por la falta de comunicación y por tanto la posibilidad de enfermarse gravemente también va a crecer muchísimo. Y esa es la preocupación en este momento, ¿no? Por la cuestión de la soledad. Pero no podríamos decir que una persona que tenga 60, 65 años o 70 años, que esté persona totalmente saludable, no necesariamente pueden decir que es una persona de riesgo ni nada. Entonces, yo creo que lo que pasa es que hay que entender, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de heterogeneidad, de mucha diversidad de personas. No hay una persona mayor típica. Tú no puedes poner un estereotipo de una persona mayor, porque no lo hay, no existe eso. Entonces, por lo tanto, todas las personas mayores son diferentes. Cada quien tiene su historia de vida diferente, sus actitudes, su visión de la vida es diferente. Cada persona es distinta, o sea, no hay que empaquetar acá, decir así, las personas mayores, cuidado con las personas mayores, que hay que cuidarlas, que no sé qué. Hay personas mayores que se cuidan muy bien solas. ¿Por qué? Porque están totalmente en buena condición de salud mental y todo lo demás. Y recordemos que también esta información que está saliendo ahora recientemente sobre el cerebro de las personas mayores, también indica que sí, la experiencia de vida ha logrado que sí, efectivamente haya ciertos conocimientos y que ayudan a que podamos manejar mejor las cosas de la vida, las situaciones que se presentan. ¿Por qué? Justamente porque el hecho de que ya hemos pasado por todos, ¿no? Hemos pasado tanta experiencia que hemos tenido, ya nos volvemos un poquito más sabios. Antes, no en el sentido idealista, como la gente a veces que idealizan, ¿no? Pero sí es cierto que se han dado investigaciones recientes y el cual vamos a también a ver ese tema más adelante también, sobre las investigaciones que se han dado sobre el cerebro de las personas mayores, ¿no? Y ciertas características que se han desarrollado por el paso del tiempo. O sea, mejor dicho, el envejecimiento, no todo lo que trae es negativo, ¿no? Y justamente nosotros somos los que llamados a que ese envejecimiento no sea más pérdidas,
de lo que debería ser, ¿no es cierto? De lo natural que debería ser. Entonces, ahí está la cuestión de la actitud ante la vida. Las personas mayores pueden vivir solas, pero no aisladas. Entonces ya estamos reconociendo entonces la importancia que el vivir solo de por sí no tiene ningún problema serio, ninguno, salvo las excepciones ya dichas, problemas de salud física o mental, aislamiento, ¿no es cierto? Es una persona aislada, una persona que no tiene una red social a su alrededor y puede que no sepa ni siquiera a dónde ir, a dónde pedir ayuda. Ese es el tipo de soledad que nos preocupa. En algunos países ya se están haciendo algunos programas justamente para evitar ese problema. Están haciendo visitas, están haciendo una serie de seguimientos. En Europa ya se están haciendo, en España he leído ya varios proyectos que se hacen, en que se visitan a las personas, se va identificando, ¿no? A las personas de riesgo que tienen algún tipo de problemas que de repente van a necesitar compañía y se está ya programando esto. Lamentablemente yo creo que la mayoría de países latinoamericanos estamos muy atrasados todavía en estas cosas. Dudo mucho que haya ese tipo de... Pero ya se está haciendo en Europa, ya se está haciendo. Entonces la idea es que nosotros no vamos a asistir a las personas mayores saludables, sociables y que pueden salir a la calle y pueden hacer sus compras solos. A esas personas no. Lo que nos preocupa son los que son dependientes, ¿no? Los que tienen un nivel de dependencia, que tienen dificultades de salud para moverse, personas que por alguna razón, no se sabe si es cuestión, porque también hay muchas razones para la vulnerabilidad en este caso, ¿no? Hay que recordar, eso sí bien claro, cuando hablamos de personas mayores, no podemos decir que todos son vulnerables, ¿no? Hay algunos que sí y otros que no. Entonces, porque tampoco cuando tú le pones la etiqueta de vulnerables, ya sabes lo que pasa. Viene la pandemia y nadie puede salir porque son vulnerables todos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso hay que aclarar los puntos aquí. ¿Hay personas mayores vulnerables? Sí. ¿Y hay otros que no? Sí, también. Entonces, porque está bastante claro. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un programa de digamos, identificar dónde están ese tipo de problemas. En las comunidades, tiene que hablar con las comunidades, buscar que los vecinos también apoyen, en fin, cuando hay ese tipo de problemas. Pero normalmente, eso sí, no demonicemos la soledad, porque la soledad te ayuda incluso a descubrirte a ti mismo, ¿no? O sea, yo particularmente, yo siento que cuando he estado solo, como que he redescubierto cosas en mí que no las había visto antes. ¿Y por qué? Porque parabas comunicándote con esto, con otro, con otras personas que estaban constantemente a tu lado o acá y allá, y no te fijabas en ti. O sea, no, mirabas para afuera nada más. Entonces, te encuentras contigo mismo y cuando tienes autoestima, no hay problema. La autoestima es muy importante. Quererse a sí mismo. O sea, no hay mejor compañía que uno mismo, y sobre todo porque tienes algo por qué vivir. O sea, tienes un propósito de vida, tienes algún objetivo que tú mismo te vas trazando. Entonces, eres curioso, ¿eh? Eres curioso, mira qué interesante esto, vamos a saber, quiero saber un poquito más de este tema tan bonito, tan interesante, ¿no? Entonces, hay que buscar, hay que entrar ahí las cosas, ¿eh? Ese es el problema. Por eso es uno de los temas más graves, es la depresión. La depresión sí es un problema grave, grave, grave para una persona que está sola, definitivamente. La persona incluso puede atentar contra su vida. Entonces, todas esas cosas sí deben ser detectadas. Entonces, en lugar de demonizar el concepto y hablar de soledad como algo sombrío y terrible, no, tampoco no. Pero sí tenemos que decir que sí hay un grupo de personas importante que están en condición precaria, ¿no es cierto? Ojo, la precariedad puede ser a nivel de la salud, pero también puede ser económico. También puede ser personas muy pobres, ¿no? Personas muy pobres y que por lo tanto no tengan
recursos económicos, ni siquiera de su propia familia, ¿no? Entonces, ahí tenemos problemas serios. Hay muchos problemas que resolver, pero definitivamente nosotros, personas que tienen autoestima y que tienen salud y propósito en la vida, no van a tener ningún inconveniente y residir solos en una casa, sin problema. Y más bien lo peor son esas personas que, maltratadas por su propia familia, que lo tienen aislado. Por ejemplo, a la señora que tenía la mejor habitación de la casa, porque es su casa, ¿no? Su casa, la mandan al lado del perro, ¿no es cierto? Al cuarto que está de servicio al fondo. Mi hija aquí, el hijo viene y se apodera de la habitación y de todo. Y esos abusos generan que también se dé la situación de aislamiento. Ese aislamiento es también la sensación de desolación, que es un sentimiento de soledad también. Es un sentimiento subjetivo, obviamente, no objetivo, sino subjetivo de soledad, es decir, te sientes solo completamente porque como que nadie te apoya, no es nada. O sea, es decir, la persona vive en una casa rodeada de varias personas, pero estás en estado de aislamiento. Y así como también la otra persona que sí vive sola, pero que no, pero que tiene muchos problemas para sostenerse. Entonces, habiendo expuesto ya las diferencias, hay que decir que vivir solo de por sí no es malo. Definitivamente, incluso puede ser constructivo y, como ya dije, regenerativo, sobre todo cuando una persona ha tenido una mala compañía, ¿no? Si estás una compañía tóxica, vivir solo te va a desintoxicar increíblemente, pero sí, porque vas a poder reconstruirte un poquito, vas a regenerar, vas a reencontrarte contigo mismo, y eso es positivo también. Entonces, veamos las dos caras, ¿no? Las dos caras de la soledad, ¿no? Entonces, ahora, con respecto al tema de la soledad no deseada, en los sentidos que también hay que ver la cuestión legal, acá también, porque hay maltrato, acá hay un tema también de derechos, acá hay un problema de derechos bien serio también, en lo que estamos hablando del aislamiento, ¿no? Porque las leyes pueden existir, las leyes pueden estar ahí, pero si no hay mecanismos de protección, ¿cómo una persona aislada va a denunciar, por ejemplo? ¿Con qué fuerza, con qué fortaleza esa persona que está en estado depresivo va a salir, con qué fortaleza me voy a ir a denunciar? No se da esa situación. Esa situación es muy compleja. Y por eso es importante que haya redes sociales de vecinos, de comunicación entre todos, y porque yo sé que hay vecinos que sí son solidarios y hay otros que no, que son totalmente indiferentes, pero hay gente que sí, y que se da cuenta, a esa señora la están maltratando, ¿no? Dicen así, y hasta ayudan para denunciar, ¿no? Como la persona se siente débil, se siente con la autoestima baja, esta persona no va a hacer nada por sí misma. Ese es el problema. Entonces, eso sí tenemos que enfrentar y reaccionar. Entonces, la soledad no es mala de por sí, sino es el tipo de soledad en el cual nosotros no podemos valernos por nosotros mismos o simplemente estamos aislados, nada más. Eso es todo. Entonces, con eso ya terminamos de exponer el tema con respecto a la soledad, ¿no? Pero también me gustaría informarles a ustedes cuál es el próximo tema que vamos a tratar en el programa el día martes. El día martes. Ahorita quiero ver acá la agenda porque está bien interesante la agenda. Van a ver la agenda, está muy interesante. A ver, no, espérense. Sí, el día martes tenemos un tema. A ver, vamos a ver. Sí, el lunes tenemos un tema. Con la unidad vanguardia gerontológica va a tratar temas que no se tratan sobre la vejez. Acá vamos a tomar en cuenta algunos temas que generalmente no se tocan, ¿no? Que tienen que ver con ciertos estereotipos que se dan en las personas mayores y cosas que sí son reales. O sea, vamos a hacer un distingo ahí.
Después, el día martes 23 de julio, o sea, el martes, el programa del martes, vamos a hablar cómo comunicar sobre las personas mayores, es decir, cómo visibilizamos, cómo informamos, cómo hablamos, qué son las personas mayores, cómo lo explicamos, eso es muy importante. Y también viene la parte que dice actitudes que contrarrestan las pérdidas naturales derivadas del envejecimiento. El envejecimiento nos va a ocasionar pérdidas de todas maneras, pero hay formas en las cuales nosotros de alguna forma contrarrestamos esos efectos, ¿no? Y logramos que nuestro envejecimiento esté lleno también de oportunidades de vivir. Entonces, eso lo vamos a hablar también el martes 23, 6:45 de la tarde. Y también recordándoles que los que quieran inscribirse al Congreso, ¿no? Que es el 16, 17 y 18 de agosto, va a estar excelente, grandes ponentes internacionales vamos a tener. Y a mí me toca un tema que se llama el cuestionamiento de la vejez. El cuestionamiento de la vejez es un tema bien interesante porque hoy en día las personas mayores, digamos de 60, 65 años, ya no se sienten, es una sensación distinta a la que vivimos hoy. O sea, hoy se llega a los 60, 65 en unas condiciones muy buenas si lo comparamos con épocas anteriores, distintas. Las personas se ven diferentes, se visionan de una manera distinta, se ven como que para ellos el haber cumplido 60 años no significaba absolutamente nada. Siguen haciendo sus actividades normales, entonces ellos sienten que no están en ninguna vejez, así dicen. Entonces, hay una, hay una reacción subjetiva contra lo que se llama vejez, y por otro lado también hay un cuestionamiento a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque todas las etapas de la vida tienen determinadas características que lo marcan. O sea, se podría decir, por ejemplo, la adolescencia tiene un concepto, ¿no es cierto? La juventud tiene un concepto, la madurez tiene un concepto, o sea, es decir, tiene características, ¿no? Marcadas. Pero cuando se habla de la vejez, solamente nos dicen que somos los mayores de 60 años, nada más. Pero no nos explican bien qué cosa es eso de la vejez. Entonces, eso es lo que me he planteado yo. Entonces, yo planteo que hay un error acá, hay un problema. Estamos hablando siempre de heterogeneidad, de diversidad y todo lo demás, y sin embargo, nos empaquetan a todos y dice que todos comenzamos la vejez a los 60 años. Me parece totalmente incongruente. Entonces, yo creo que hay que considerar que nosotros tenemos dos tipos de edades y todos lo tenemos. Todos sabemos que tenemos la edad del calendario, que es nuestra fecha de nacimiento, y tenemos una edad biológica. La edad biológica es la edad de nuestro cuerpo, la edad, el estado funcional de nuestro cuerpo. Es decir, y esto tiene que ver justamente con el hecho de que hay personas, por ejemplo, que a los 60, 65 años están en mejor condición que a una persona que tiene 10 años menos. Eso es real. Entonces, hay una cuestión subjetiva y hay una cuestión objetiva. El cuestionamiento subjetivo viene de las mismas personas mayores, que no se sienten que están, por decirlo así, entre comillas, viejos, ¿no? Es decir, entonces, dicen, yo no me siento viejo, dicen, ¿no? Entonces, estas personas reaccionan también. ¿Qué? ¿Yo estoy en vejez? ¿Cómo que en vejez? Si yo estoy haciendo todo, estoy igualito que antes. O sea, no ven ninguna diferencia. Y por otro, ese es el cuestionamiento subjetivo. El cuestionamiento objetivo está con que este constructo social ya no refleja la realidad actual. Es decir, ya tendríamos que poner la vejez, ponerla más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la realidad de las personas mayores ha cambiado. Ahora tenemos otro tipo, hay otra generación completamente diferente y sobre todo más dinámicos, más presentes en la vida social, en todas partes. Entonces, hay un cambio tremendo y esto creo que sí, eh, cuando yo a veces veo publicaciones que hablan de que la vejez no es una enfermedad. Perfecto, y todos sabemos que la vejez no es una enfermedad, todo, eso lo sabemos todos, eso es la verdad de perogrullo, van a decir. Pero no, la cuestión es
Ese no es el problema es que no la definen. Yo le digo, está bien, ustedes me están diciendo lo que no es la vejez. Ahora explíquenme bien qué cosa es. Ahí está la cosa, ¿eh? Ahí está la cuestión. Entonces, no, ¿por qué siempre dicen lo que no es, pero no dicen lo que es? Porque la idea es que todas las etapas de la vida tienen unas características definibles. Entonces, ¿por qué no hay una definición de la vejez? ¿Por qué no se define? ¿Porque creen de que eso va a ser edadista? No, de ninguna manera. Yo creo que, yo creo que conocer las cosas reales, las cosas que son, que no podemos negar, no puede ser una cuestión edadista. Al contrario, y más bien, yo creo que el edadismo está más fuerte cuando segmentas más. Haces más segmentaciones, más edadismo va a haber. Claro, que los jóvenes, los maduros. Parece mentira, esto de las etapas de la vida, si bien es cierto, es necesario para las políticas públicas, se entiende perfectamente, razonable, pero también obra en favor del edadismo, de hecho. Porque ya cuando estás etiquetando a las personas, ¿no es cierto? Etiquetan a la persona mayor, ya estás etiquetado como persona mayor, ya eso va a generar un poco de discriminación de todas maneras. Muy bien, entonces hasta ahora, este, solamente recordarles que están invitados todas las personas que quieran estar en el Congreso y no solamente en el Congreso, sino en todas las actividades que estamos siempre realizando los martes, como el martes a las 6:45 de la tarde y como hoy, los sábados a las 5 de la tarde, siempre vamos a estar en el programa. Y ya vienen las actividades también de la Unidad Vanguardia Gerontológica, que son muy interesantes. Habrá también un evento de la red internacional número 1 que se va a realizar, el evento anual de la red internacional número 1 que va a ser en el mes de septiembre, y también vamos a tener, lógicamente, los eventos de aniversario de la Central Gerontológica Internacional cuando cumplimos 11 años en noviembre. Así que va a haber una jornada gerontológica doble, muy, muy interesante, con variedad de temas. Y finalmente, nuestra unidad Vanguardia Gerontológica, que es la unidad de revisión conceptual, va a presentar sus conclusiones de los estudios realizados en los últimos 3 años. Eso va a estar muy interesante porque va a implicar una serie de propuestas para aclarar muchos términos y yo creo que vamos a tratar de buscar mejoras en esto. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias.